Bendito sea nuestro Dios. Tiempo matutino con Dios. El pan que representa la palabra de Dios, pan de vida, escasea en las congregaciones. ¿Por qué lo digo? Porque no se está predicando, no en todas, sino en algunas congregaciones que dicen ser iglesia cristiana. No se está dando el pan sin contaminación, sino que se está dando y se ha infiltrado una cantidad de levadura donde deja de ser pan puro, donde se está enseñando doctrinas de hombre, programas y actividades diseñados, programados, organizados por el hombre, que nada tiene que ver con el pan, con la palabra de Dios, sin contaminación, con la doctrina de Jesucristo. Si podemos guiar, y es de decir, si pudiéramos guiar a la gente a la presencia manifiesta de Dios, todas las falsas teologías se derrumbarán como castillos de naipes. Todavía nos preguntamos por qué la gente no baja la cabeza cuando entran en nuestras reuniones, en los cultos o servicios, lugar de adoración. Y clamamos a dónde y nos preguntamos a dónde se ha ido el temor de Dios. Cuando se le da a la gente un poquito de Dios, mezclado con mucho de lo que no es de Dios, es como si se les vacunara contra Dios. La gente ha venido vez tras vez a la casa del pan, a la casa de Dios, tan solo para encontrar que sencillamente hay demasiada presencia humana y muy poca presencia de Dios. El sentir de la presencia reverencial y manifiesta del Todopoderoso debe ser restaurado en nuestras vidas y en nuestros lugares de adoración. Hablamos mucho de la gloria de Dios, cubriendo toda la tierra, pero ¿cómo es que esa gloria va a manifestarse en las calles de nuestras ciudades si ni siquiera fluye o si ni siquiera puede fluir en los pasillos de nuestras congregaciones? Ese fluir tiene que comenzar en algún lugar y no va a hacerlo allá afuera. Debe comenzar en el templo, en la iglesia, en la congregación, en el lugar, a un lugar local, como escribió Ezequiel, que dice Ezequiel 47:1, y vi aguas que salían debajo del umbral de la casa del templo. Si la gloria de Dios no puede fluir por los pasillos de la iglesia a causa de espíritus seducibles y de hombres manipuladores, entonces Dios tendrá que volverse a otro lugar, tal como lo hizo cuando Jesús pasó de largo junto al templo en Jerusalén, montado en un asno. Si no hay pan, palabra, doctrina sana en la casa, entonces, en la casa de Dios, entonces no culpo a los hambrientos por no ir allí. Y igual yo tampoco iría, o yo tampoco lo haría. Desafortunadamente, los creyentes están contentos con las migajas que caen de la mesa del rey. Están contentos con el entretenimiento y las actividades ajenas a la palabra, a los principios establecidos por Dios. Porque es que hay mucho más de Dios disponible para nosotros de lo que podemos saber o imaginar. Pero hemos estado tan contentos con el lugar donde estamos y con las cosas que tenemos que no nos esforzamos por obtener lo mejor de Dios. Hay conformismo, hay tranquilidad, hay indiferencia. Dios, si Dios
se está moviendo en medio nuestro y está obrando en nuestras vidas, pero nos hemos contentado con recoger las migajas que caen de la mesa, con cualquier cosa que nos digan para entretenernos y seguir haciendo cosas diferentes a la voluntad de Dios. En vez de disfrutar de las abundantes porciones de pan que Dios prepara para nosotros en los hornos celestiales. Él ha dispuesto una gran mesa de su presencia en el día de hoy y está llamando a su iglesia que vengan y coman. Ignoramos los requisitos del Señor mientras contamos cuidadosamente las rancias migajas del pan añejo. Mientras tanto, millones de personas fuera de las paredes de nuestras congregaciones están a punto de morir de hambre. Están hastiados de nuestros humanos programas de autoayuda y de autopromoción, programas de entretenimiento, programas y actividades solo para obtener dinero, finanzas. Estos millones de personas tienen hambre de Dios, no de historias acerca de Él. Quieren alimento, pero todo lo que tenemos para darles es una miserable o un miserable, perdónenme la expresión, pero son miserables menú eh, empacado en recipientes plásticos para proteger las imágenes desvanecidas de los dedos codiciosos, de los hambrientos, desesperados. Por eso es que vemos a personas sumamente educadas con cristales alrededor de sus cuellos, personas con una apariencia muy llamativa, esperanzadas en lograr contactos con algo sobrenatural que esté por encima de ellos y de su triste existencia. Personas que van a la iglesia ostentosamente vestidas. Tantos ricos como pobres acuden a seminarios relumbrones sobre iluminación y paz interior. Para eso quieren acudir a las congregaciones y encuentran ingenuamente cada pizca de la increíble basura que se hace pasar por como la última y más brillante revelación del mundo, de otro mundo, donde estamos enseñando engañosamente. Ahora bien, ¿cómo puede ocurrir esto? Debería avergonzar y producir convicción a la iglesia el ver a tantas personas heridas y dolientes que vuelven sus ojos al esoterismo, a la astrología y al espiritismo, en busca de guía y esperanza para sus vidas. A eso están acudiendo los que llegan a la iglesia y no encuentran ni siquiera un pan fresco, no encuentran palabra sana, palabra o doctrina de Cristo. No la hay en muchas congregaciones. La gente vive tan hambrienta que gasta aún millones, algunos millones de dólares, de euros, de pesos en la recién aparecida industria del ocultismo, controlada por falsos adivinos, aún los medium o canalizadores genuinos que perforan el oscuro mundo de lo oculto y los espíritus satánicos más familiares son cosa rara en podríamos decir, en este ramillete. Están tan carentes de esperanza estas personas que vienen a las congregaciones y en vista de que no encuentran nada, se van para este otro mundo de oscuridad a buscar que les hablen sobre un futuro que les dé seguridad. Hay solo una razón por la cual tantas personas están tan dispuestas a intentar un contacto con el más allá, aún aceptando el engaño. Y esta es que no saben dónde encontrar lo real y verdadero. No, la culpa de tal cosa solo puede residir en quién, en un lugar, que es el lugar
es la iglesia de Jesucristo. Somos culpables de que aún dentro de los que dicen ser cristianos acuden al esoterismo, al ocultismo, a la brujería, a la adivinación. ¿Por qué? Porque el pan está escaso en las congregaciones. El pan sin contaminación no lo hay en abundancia, sino con escasez. No es de extrañar, pues, que ni los pecadores ni los santos sientan la necesidad de inclinarse, vuelvo a repetir, cuando entran al servicio de adoración. No sienten la presencia de nada, ni de nadie digno de adoración entre nosotros. No se siente la presencia de Dios, no se percibe porque no está, porque hemos arrinconado, hemos ignorado a la persona del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda la verdad. Si la iglesia se convirtiera en lo que puede y debe ser, tendríamos apuros para acomodar la demanda de pan en la casa, o sea, para acomodar a todo el que recibe el pan de vida eterna, que es la palabra de Dios sanamente predicada, enseñada. Y cuando la gente entre en nuestras casas de pan, podríamos llamarlo así, nadie tendría que decidir, nadie tendría que decirles, inclinen sus cabezas en oración. Se postrarían sobre su rostro delante de nuestro Dios, sin que nadie diga una sola palabra. Aún los paganos sabrían instintivamente que Dios mismo ha entrado en el templo, en la iglesia, en medio de la congregación. Nos preguntaríamos el uno al otro, ¿quién atendería en este caso las llamadas mañana tras mañana, sabiendo que las líneas estarán congestionadas? ¿Por quién? Por las personas que llaman para decir, por favor, háblenos de Dios. ¿Por qué razón digo esto? Porque cuando la gente paga el exorbitante precio de acudir al esoterismo, tratan realmente de tocar a Dios y de encontrar alivio del dolor que existe en sus vidas. No saben a dónde más acudir. El rey Saúl, por ejemplo, es una buena presentación que podría darles frente o dentro de este estudio, cuando vemos que no pudo tocar o alcanzar a Dios y dijo, entonces encuéntrenme un adivino. Quien quiera que sea, necesito una palabra de orientación, así tenga que disfrazarme y entrar arrastrándome por la puerta de atrás. Necesito tener acceso al mundo espiritual. Eso quiso decir cuando fue en busca de un hechicero, de una hechicera. Existe otro problema en el cual Dios está interesado y que nos reveló el Señor Jesús cuando reprendió a los líderes religiosos de su templo en la tierra. Cuando dijo, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, cierran el reino de los cielos en la cara de los hombres. Ni entran ustedes, ni permiten entrar a los que están preocupados, procurando entrar. Está en Mateo 23:13. Ya es lo suficientemente malo cuando usted rehúsa entrar, pero el Señor se molesta mucho más cuando usted se para en la puerta y rehúsa permitir la entrada a los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos dando mal testimonio, estamos en ese momento siendo de tropiezo, impidiendo que otros se acerquen a la congregación, se acerquen a Cristo, a escuchar la palabra de Dios en las iglesias. Entonces estoy siendo de mal ejemplo y estoy impidiendo que otros se acerquen a conocer el mensaje que los lleva a la salvación. Con nuestra ignorancia en cuestiones espirituales y en nuestra carencia de hambre y por la manera en que hacemos las cosas, en sentido figurado, estamos parados en la puerta e impedimos ¿qué? Impedimos la entrada de los hambrientos y perdidos. Al dar solo migajas, o sea,
palabra de Dios salpicada, salpiqueada, palabra de Dios mm, por porciones mínimas y contaminada, distorsionada. En, de esta manera es de entender que estamos dando estilo tradición humana. Después de ofrecer pan un horneado fresco y calentito, es cuando predicamos, salimos y compartimos, pero hemos dejado a incontables generaciones sin hogar, de la manera tan desmedida, de la manera tan deficiente en que se ha predicado el mensaje de la salvación, el mensaje de las buenas nuevas. Y de esta forma que estamos haciendo, estamos dejando hambrientas y sin lugar a donde ir a los que están interesados, a los perdidos y cansados de un mundo que los tiene totalmente desenfrenados, desubicados, desenfocados. ¿Sí? Ahora bien, se oye hoy en día un rumor de que hay pan otra vez en la casa de Dios, cuando decimos, venga, que allí está la presencia de Dios. Mire, no, es allí donde está el avivamiento. Esta generación igual que Ruth, y aquí hay un cuadro de los que no son salvos y de los que no tienen iglesia. Está a punto de acercarse tímidamente a Noemí en el caso de Ruth. Ruth era una mujer que no tenía estabilidad espiritual porque venía del paganismo. Y vemos aquí a Noemí, una mujer que salió de Belén porque no había, porque había escasez y se fue a Moab. Allí en Moab se fue llegó con sus dos hijos y con su esposo. Pero el hambre y allí terminó sola porque sus hijos, al igual que su esposo, sus hijos, al igual que su esposo, fallecieron en Moab. Pero ella cuando estaba allí en Moab, ¿con quién quedó? Quedó con Orfa y con Ruth, sus dos nueras. Orfa decidió quedarse, irse a su lugar de origen y Ruth no quiso abandonar a Noemí. Estando allí en Moab, escucharon que ya había nuevamente cosecha, abundancia, sí, en Belén, donde deciden volver. ¿Cuántas personas conocieron el Evangelio, se apartaron, pero debido a que el mundo les ha golpeado tan trágicamente, quieren regresar a la iglesia, a la congregación, porque escuchan que hay avivamiento? Tener esto muy en cuenta en relación a lo que estamos hablando de la escasez. Hay pan contaminado en las congregaciones. No se está entregando el pan fresco, el pan realmente de vida, que da vida eterna. Porque es que si de veras hay pan, es de entender que hay que nutrir a los que se encuentran hambrientos. Cuando Noemí oyó que había pan nuevamente en Belén, repito, se levantó de su aflicción para regresar hasta allí. Pero ya no llegó sola, sino que llegó con Ruth. Cuando el pan de la presencia de Dios es restaurado en la iglesia, ocurren dos cosas. Noemí era una pródiga que dejó la casa del pan, dejó su tierra cuando la mesa llegó a estar vacía, cuando había hambre, cuando había escasez. Pero cuando oyó que el Señor había restaurado el pan en Belén, o sea, había dado el pan que realmente el pueblo necesitaba, regresó rápidamente. Los pródigos regresarán a Belén desde Moab cuando sepan que hay pan en la casa y no regresarán solos.
Noemí regresó acompañada por Ruth, quien jamás había estado allí antes. Los que nunca han sido salvos vendrán. Como resultado, Ruth llegó a ser parte del linaje mesiánico de Jesús cuando se casó con Boaz y tuvo un hijo llamado Obed, que fue padre de Isaí. Isaí, quien a su vez fue el padre del rey David. Aquí vemos una realeza futura y esta realeza futura igual espera nuestras acciones aguijoneadas por el hambre. El avivamiento, tal como lo conocemos ahora, es realmente el reciclaje de los salvos en los cuales la iglesia pretende mantener el fuego encendido. Pero la próxima ola de avivamiento, ¿qué va a traer? Traerá oleadas de personas no salvas a la casa del pan, a la iglesia, a los pies de Cristo. Personas que jamás en su vida habían cruzado la puerta de una iglesia. Cuando oigan que realmente hay alimento en la casa de Dios, ¿qué pasa? Se precipitarán por nuestras puertas cuando perciban el aroma del pan caliente, la palabra sana, una palabra, un aroma reverdecido que es la palabra de Dios saliendo de los hornos celestiales. A menudo estamos tan llenos y satisfechos con otras cosas que insistimos en ir pasando con nuestras migajas del pasado. Y no podemos sostenernos de un pasado lleno de escasez. Estamos contentos con la música tal como está. En las congregaciones. Estamos felices con nuestras reuniones de renovación, reunión juvenil. Pues es tiempo para algo de lo que yo cortésmente he llamado el descontento divino, que podemos alcanzar a Dios de esta manera, no, porque yo sé lo que puede pasar. Yo sé que hay muchísimo más de lo que hemos visto o esperado, lo cual se ha convertido en una santa obsesión. Yo deseo a Dios. ¿Deseas tú a Dios? Espero que la respuesta sea sí, 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 lo necesitamos. Deseo y quiero a nivel personal mucho más de Él. Porque si tú no tienes interés por Dios, no estás ni hambriento ni sediento, sino conforme y aún satisfecho con una vida rutinaria, con una vida sin fruto, con una vida seca. No. La táctica de Satanás ha sido mantenernos tan llenos de comida sin valor, que no tenemos hambre de Dios. Y esto le ha dado maravillosos resultados a Satanás durante siglos. El enemigo nos ha acostumbrado a sobrevivir en una prosperidad terrenal y a sustituir como mendigos espirituales, de tal manera que justamente una migaja de la presencia del Señor nos satisface, ¿sí? Pero hay muchos que ya no se contentan con esa migaja, con la no presencia de Dios. Desean al Señor y nada menos lo podrán satisfacer y nada más los podrá satisfacer. Una porción completa de pan es la que necesitamos. La doctrina de Jesucristo, una doctrina sana, una doctrina que da resultados de crecimiento, de madurez, de fruto. Es lo que la iglesia debe anhelar y necesita. ¿Por qué? Porque eh, las falsificaciones, que es lo que Satanás hace, falsificar, ya no satisface ni interesa al que tiene hambre de Dios. Los que tienen hambre de Dios quieren tener el elemento real y son pocos. Sin embargo, la mayoría de nosotros
nos mantenemos tan atiborrados de comida chatarra para el alma y de diversiones para la carne, que no sabemos lo que es estar realmente hambrientos. ¿Ha visto alguna vez personas realmente hambrientas? Quiero decir, gente hambrienta de veras. Si usted pudiera ir conmigo en un viaje de ministración a Etiopía, por ejemplo, o viajar a una tierra azotada por el hambre, podrá ver lo que ocurre cuando se distribuye sacos de arroz entre gente realmente hambrienta. Llegan de todas partes en cuestión de segundos. La mayoría de nosotros comemos antes de ir a los servicios en las iglesias. Por lo tanto, la vista de un pan en el altar de la iglesia no nos hace ningún efecto. Pero cuando el Señor en una ocasión me dijo que predicara sobre el tema del pan, me dijo también: hija, si ellos tuvieran hambre física, actuarían diferente. Es interesante que un intercesor se sintió inclinado a hornear pan esa mañana y el pastor se sintió guiado a ubicarlo en el altar, ese pan, un pan literalmente, físicamente. Allí nació ese día un hambre inducida por el cielo, por el pan de la presencia de Dios. Ese pan ha producido sanidad, restauración y hambre de un avivamiento mundial. La Biblia dice en relación con el reino de los cielos que los valientes lo arrebatan, según Mateo capítulo 11, el versículo 12. De igual manera, esto no parece ser nuestro caso, podrá decir usted. Porque es que nuestro comportamiento llega a ser tan, tan justificado, que tenemos nuestras propias maneras de rectitud política y de educada ética, puesto que no queremos ser demasiado radicales, ordenamos todas las sillas en hermosas filas, alineadamente, igual de rectos. Necesitamos con desesperación desarrollar hambre de Dios de tal modo que literalmente olvidemos nuestras buenas maneras. La diferencia más notable entre la adoración litúrgica y la adoración carismática es que la primera, o sea, la litúrgica sigue un programa impreso y el programa de la adoración carismática es de memoria. En uno de los dos se basa aún el momento en que Dios hablará proféticamente. Todos los personajes del Nuevo Testamento que olvidaron sus buenas maneras, sus buenas costumbres en beneficio de la adoración al Señor, recibieron algo de Él. Todas, repito, todos los personajes del Nuevo Testamento que olvidaron sus buenas maneras, a favor, en otras palabras, a favor de la adoración al Señor. Estas personas recibieron algo de Él. No hablo de la rudeza por sí misma, no. Estoy hablando de la rusticidad nacida de la desesperación. Que aquí, por ejemplo, la mujer desesperada con un problema de hemorragia incurable que se abrió paso entre la multitud a codazos y empujones hasta llegar a tocar el borde del manto del Señor. ¿Qué decir de la impertinente mujer cananea, quien se mantuvo en rectitud suplicante ante Jesús rogándole que sanara a su hija endemoniada? Lo vemos ahí en Mateo capítulo 15, el versículo del 22 al 28. Aun cuando Jesús le afrentó, la confrontó y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella fue resistente, ella fue persistente, ella fue insistente y ella fue tan ruda, tan abrupta, tan presionadora.
o sencillamente estaba tan desesperada y hambrienta de esa presencia de pan, la presencia de Dios, la presencia de Jesús, que respondió: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Mateo 15:27. De otro lado, la mayoría de nosotros acude al pastor y le dice: pastor, ¿podría o quisiera orar por mí y bendecirme? Y si en realidad no pasa nada, ¿cuál es la actitud? Nos encogemos de hombros y decimos: bueno, me iré a comer o voy a otro lugar, o nos vamos a casa para aplacar el hombre interior con comida y entretenimiento carnal. ¿Ve? Con toda honestidad, yo espero que Dios tome a hombres y a mujeres de las congregaciones y los haga tan obsesionados con la presencia suya que ya no puedan detenerse. Una vez que esto ocurra, ya no querrán solo un toquecito de bendíceme, Señor. Ya no querrán eso, sino que querrán que Dios se manifieste en ese lugar, no importa cuánto cueste o los incómodos que se puedan sentir. Eso podrá parecer como algo tosco, pero a ellos ya no les importará la opinión de los demás, solo la de Dios. Con exactitud podemos decir que la iglesia a lo ancho y a lo largo no tiene lugar para personas así. Uno de los primeros pasos hacia el avivamiento real es reconocer que usted se encuentra en un estado de retroceso y de declinación. No es tarea fácil decir eso en medio de nuestra supuesta prosperidad, pero necesitamos decirlo. Vamos en declive. No estamos en el mejor de los momentos. Este podrá ser el mejor de los tiempos en materia económica, sí, pero los vientos de prosperidad espiritual no corren por todas las iglesias, por todas las congregaciones. ¿Cuánto hace que su sombra o su testimonio ha motivado a otros? ¿Cuál fue la última vez que su sola presencia en un recinto hizo que alguien dijera: tengo que arreglar mi vida delante de Dios? No, ¿verdad que no? Conozco a un pastor en Etiopía que cuando ministraba en un servicio, algunos hombres del gobierno comunista lo interrumpieron diciendo: estamos aquí para impedir que continúe con su iglesia. Ellos ya habían hecho todo lo posible para lograrlo, pero no habían tenido éxito. Así que ese día agarraron a su hijita de tan solo 3 años de edad y la tiraron por una ventana desde el segundo piso, mientras la gente presenciaba lo que hacían. Los comunistas pensaron que eso detendría el servicio, pero la esposa del pastor bajó y abrigando con sus brazos el cuerpo de su bebita muerta, regresó a su asiento en la primera fila y la adoración continuó. Como resultado de esta actitud de humildad y fidelidad por parte del pastor, 400,000 devotos creyentes hacen osada presencia en sus conferencias bíblicas en Etiopía. En una ocasión, un pastor líder nacional de una denominación pentecostal en los Estados Unidos de América estaba conversando con este pastor de Etiopía. Este pastor sabía que vivía en tremenda pobreza en su país y cometió un error tratando de mostrar lo que en su opinión era un poquito de simpatía. Le dijo al pastor de Etiopía: hermano, nosotros oramos por usted y su pobreza. Este hombre humilde miró a, a este pastor y le dijo: no, usted no comprende, hermano. Nosotros oramos, le contestó este pastor de Etiopía, nosotros oramos por ustedes y su prosperidad. Eso desconcertó a dicho pastor,
Pero el pastor le explicó, nosotros oramos por usted, los americanos, porque es mucho más difícil para ustedes vivir de la manera que Dios quiere que vivan en medio de su prosperidad que para nosotros en medio de nuestra pobreza. El gran truco que el enemigo ha utilizado para robar su vitalidad o robarle la vitalidad a la iglesia de los Estados Unidos y de diferentes lugares del mundo ha sido el caramelo de la prosperidad. No estoy en contra de la prosperidad, no. Es mi deseo que usted sea tan próspero como desea serlo, pero busque a Dios en vez de buscar la prosperidad como fin. Verá, es muy fácil comenzar procurando alcanzar a Dios y terminar tratando de alcanzar cualquier otra cosa. No haga usted tal cosa. Procure alcanzar a Dios y punto. Es la invitación, porque las añadiduras van dentro de las añadiduras que dice el Señor, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Dentro de las añadiduras está la prosperidad, están las riquezas que vienen de Dios, pero primero es buscar su reino, es rendirnos a Él, es obedecer, es acatar, es estar preparados, es vivir en santidad, es vivir conforme a lo que Él dice que hagamos en obediencia y como recompensa Él prospera. De Dios viene la bendición completa. En comparación con lo que Dios quiere hacer, eh, a veces cogemos pedazos de las migajas, escuchando una que otra palabra mezclada con humanismo. El Señor tiene panes grandes. El Señor tiene palabra poderosa, panes grandes. La palabra la comparo con el pan. El Señor tiene pan fresco, caliente, horneado en los cielos. Él no es el Dios de la escasez y de las migajas, no. Él espera proveer interminables porciones de su presencia dispensadoras, la presencia dispensadora de vida. Pero nuestro problema fue descrito hace ya mucho tiempo por el apóstol Santiago. En Santiago 4:2, cuando dice, no tenéis porque no pedís. No tenemos porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal. El salmista David eleva un canto a través de los siglos y dice, su descendencia no mendigará pan. Salmos 37:25. Necesitamos comprender que lo que tenemos, donde estamos y lo que hacemos es pequeño comparado con lo que Dios quiere hacer en y a través de nosotros. El joven Samuel fue un profeta en una generación de transición muy parecida a la nuestra hoy día. La Biblia nos dice que en tiempos de la edad temprana de Samuel, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, según Primera de Samuel capítulo 3, el versículo 1. Una noche Elí, el anciano sacerdote, se fue a su cama y por ese tiempo su visión se había deteriorado tanto que ya difícilmente podía ver. Parte de nuestro problema en la historia de la iglesia es que nuestra visión se ha vuelto borrosa y no podemos ver como deberíamos. Hemos estado satisfechos con los procedimientos eclesiásticos y con la rutina normal. Continuamos con la misma película, en- encendemos las lámparas pocamente, vamos en un cuarto o si vamos en un cuarto empolvado al otro, como si Dios todavía nos hablara. Pero cuando Él nos habla de veras, creemos que la gente está soñando. Cuando de veras aparece, los ojos empañados no pueden verlo.
Cuando Él realmente se mueve, estamos renuentes a aceptarlo por temor a qué, a encontrarnos con algo que no nos es familiar en nuestra oscuridad. Hay frustración cuando Dios nos mueve la silla. Como se le dijo a Samuel en el pasado, les decimos de esa manera a los jóvenes de hoy: vete de nuevo a dormir. Sigue haciendo las cosas de la manera que te hemos enseñado. Eso fue lo que le dijo Elías, lo dijo el profeta, el sacerdote Elí a Samuel. Todo está bien, siempre ha sido así. No, no siempre han sido así las cosas, claro que no. Y no estoy satisfecha con que sean de esta manera. Yo quiero más. Yo no sé cómo lo verá usted, pero cada silla vacía que se ve en los templos, en las congregaciones, a mí personalmente me habla a gritos. Yo podría estar ocupada por un antiguo ciudadano de Moab, por ejemplo. Yo no sé cómo se sentirá usted, pero eso alimenta mi frustración, el ver las iglesias, las sillas vacías en las congregaciones. Y mi descontento espiritual es ahí. Dice 1 Samuel 3, capítulo 3, versículos 3 y 4. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. La lámpara de Dios estaba débil y aún a punto de apagarse, pero eso no preocupó a Elí. Él vivía en un estado permanente de semi-oscuridad. Ya estaba conforme, ya estaba indiferente frente a la presencia o no presencia de Dios, quien el sacerdote Elí. Mientras que el joven Samuel pensó: yo escuché algo. Es tiempo de que admitamos que la lámpara de Dios está débil. Sí, todavía alumbra, pero las cosas no son como deberían ser. Miramos esta llamita vacilante que arroja su escasez o que arroja su escasa luz aquí y allá y decimos: eso es avivamiento. Podrá hacerlo para el puñado que está cerca de esa lámpara y puede mirarla. Pero, ¿qué pasa con los que están a distancia? ¿Qué hay de los perdidos que nunca leen nuestras revistas o los tratados que entregamos, ni miran nuestros programas en la televisión, ni escuchan los últimos audios que se manda por WhatsApp? Necesitamos que la luz de la gloria de Dios brille lo suficiente como para ser vista a distancia. En otras palabras, es tiempo de que la gloria de Dios, su lámpara divina, arroje su luz fuera del barril de la iglesia para iluminar nuestras ciudades. Yo creo que Dios está a punto de enviar el Espíritu que abre caminos, como dice Miqueas 2:13, para abrir los cielos y que todos puedan comer y alimentarse de la mesa del Señor. Pero antes de que los cielos se abran, las fuentes profundas deben abrirse. Es tiempo de que algunas iglesias en algunos lugares olviden aquellos de ser políticamente correcta y abran los cielos para que el maná caiga y comience a alimentar a los hambrientos espirituales de la ciudad. Es tiempo de que con hambriento esfuerzo abramos un hueco en los cielos. ¿A través de qué? A través de la predicación del Evangelio, a través del cual pueda empezar a brillar la gloria de Dios sobre nuestra ciudad, a través del mensaje sin contaminación. Pero si no podemos hacer fluir jamás siquiera una gota en los pasillos de las iglesias, mucho menos podremos ver su gloria fluyendo en nuestras calles si no estamos realmente hambrientos. Somos como los creyentes de la Odisea, llenos y satisfechos.
Es hora de que nos unamos y le digamos, Padre, te ruego que un espíritu de valentía espiritual tome nuestros corazones, que nos conviertas en guerreros de adoración. Te pido que no cejemos hasta haber traspasado los cielos, hasta que haya allí una hendidura y veamos los cielos abrirse. Nuestras ciudades, nuestra nación, los hogares te necesitan, Señor. Nosotros te necesitamos. Estamos cansados de hurgar en el piso las migajas que caen de tu mesa, Señor, recogiendo solo migajas. No, tú nos ofreces el pan vivo, el pan, un pan saludable. Envíanos tu pan fresco celestial. Envíanos el maná de tu presencia, Señor. Esa es la oración que debemos de hacer. No importa lo que usted piense que necesita o qué cosas cree que le hacen falta. Lo que usted realmente necesita es a Dios. Y la forma de alcanzarlo es desearlo, estar hambriento de Él. No oro para que Él estimule en usted hambre espiritual. No, porque eso lo habilitará para recibir la promesa de la plenitud de la cual habló el Señor Jesús cuando dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, según Mateo 5:6. Si tenemos hambre de Él, entonces Él nos puede hacer santos. Él puede colocar todas las piezas de nuestra vida rota en su sitio correcto. Pero el hambre nuestra es la clave. Así, cuando se encuentre escarbando en busca de sobras, de las migajas que caen de la mesa, en la casa del pan, debería orar en la presencia de Dios, donde podría decir, Señor, suscita en mí un hambre ardiente por ti. Es la oración que debemos de hacer reclamando la presencia de Dios insistentemente, persistentemente. Hágalo. Estamos a tiempo. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, dice su palabra. Amén. Bendiciones, bendiciones.